El gobierno del Partido Popular prometió a la oposición venezolana que El País o el periódico El Mundo publicarían por encargo noticias falsas contra Podemos. Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse la prensa por interés de la oposición venezolana, sea El Mundo o El País. Lo exigen para seguir colaborando. Por eso no habría ningún problema, descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro. Bueno, pues hoy tenemos en el tablero a Rafa Mayoral de Podemos, Andrea Benítez Dumont, periodista, René Soto, politólogo, y Sara Plaza del Salto. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en el tablero. Empiezo contigo, Rafa, además como damnificado por lo ocurrido como representante del partido político atacado en los WhatsApps que acabamos de escuchar. Bueno, yo creo que hay un planteamiento por parte de una parte del Estado, que es que no acepta los resultados electorales y quiere torcer la soberanía popular. Esa es la lógica de fondo, y utilizando las prácticas clásicas de la policía política. Las prácticas clásicas de la policía política ha sido la fabricación de pruebas y la intoxicación informativa. La intoxicación informativa ha formado parte de las prácticas autoritarias en nuestro país desde que Manuel Fraga era ministro de Información. No es ninguna novedad que el PP esté vinculado a maniobras de intoxicación informativa. Creo que lo que se viene a demostrar con este tipo de pruebas es que todavía queda mucho por limpiar en el seno del Estado y que la democratización del Estado es una tarea pendiente. Andrea. Sí, bueno, el tema de las cloacas estas y la producida tan groseramente con el tema de los WhatsApp que se han dado a conocer, con toda la gravedad que tiene esta metodología mafiosa, creo que demuestra algo. Aparte de que el Estado no es esa superestructura que nos cobija a todos, en su teoría y enunciado, sino que está compuesto de impunidad. ¿Por qué sigue existiendo en esta altura de la vida, cuando nació Podemos, esta metodología mafiosa? Por la impunidad que hubo desde la dictadura, que se cubrieron de impunidad para todo tipo de corrupción y latrocinio, y en la continuidad que la democracia ha permitido que siga en el Estado y en todas las instituciones. Poder judicial, poder político, por supuesto, instituciones del Ministerio del Interior, represión y demás. Entonces, como no les pasa nada, pueden hacer este tipo de cosas, inventar noticias para tumbar, para bloquear, para noquear algún grupo político o alguna persona inclusive. René. Aquí hay una cosa que tiene que quedar clara, no solo a la izquierda, sino a cualquier persona demócrata en este país, que lo que se ha hecho contra Podemos, también lo que se hizo contra un sector de independentismo, no es un ataque contra Podemos, ni siquiera contra la izquierda, es un ataque contra la democracia como tal, contra la democracia liberal en su concepción de actores políticos concurren libremente a elecciones y no tienen ningún obstáculo más allá que los votos que le da la ciudadanía, y eso es una cosa que se ha demostrado falsa. Podemos analizar muchas cosas, yo creo que está claro que aquí por lo menos intenta disciplinar a todos aquellos que intenten entrar en instituciones del Estado, y también, aunque podemos añadir más cosas, esto es importante porque tiene que servir para analizar, no solo quedarnos en lo que se le ha hecho a Podemos, el ataque a la democracia, sino hacer un análisis a futuro de los nuevos movimientos que surjan desde la izquierda para ver cómo hay que intentar atacar políticamente. Y una cosa está clara, ya no solo basta con el poder político parlamentario, hay que entrar en el poder del Estado y hay que democratizar el Estado. Sara Plaza. Bueno, a mí me gustaría destacar en qué lugar nos deja a los medios de comunicación este tipo de prácticas, porque aquí no se está hablando de OK Diario, se está hablando del Mundo y se está hablando del País. Y luego vimos a Ferreras en La Sexta con Es muy burdo, vamos con ello. O sea, que lo que se está hablando es que las implicaciones de la fabricación de este tipo de bulos intentaron y consiguieron penetrar a medios, se supone alguno de ellos progresista. Me parece bastante peligroso y la verdad que deja a la libertad de información a la altura del betún este tipo de sucesos. Y ya me gusta siempre recordar que aparte de Podemos, hubo una serie de víctimas colaterales con este tipo de prácticas. Estas dos personas que se están whatsappeando, en una de las ocasiones el policía se jacta de haber detenido a María Sevilla. María Sevilla es una madre que lucha contra los abusos sexuales y que ha denunciado a su hijo
en grupo con otras mujeres que están pasando por lo mismo. Entonces el policía se jacta de haberla detenido y entonces el número 2 de Interior le dice, anda, y además esa es de Podemos. Y a partir de ahí se urde una trama que es la trama de Infancia Libre, una trama fabricada por la policía en la cual empiezan a detener a madres indiscriminadamente simplemente por el hecho de haber denunciado que sus hijos y hijas están sufriendo abusos sexuales. Una trama que, por cierto, Fiscalía archivó y que se ha demostrado que todo fue una fabricación y tiene que ver con este tipo de conversaciones y este compadreo. Bueno, el número 2 del Ministerio de Interior, bajo el gobierno del Partido Popular, Francisco Martínez, aseguró al director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, que no habría ningún problema en que el periódico El País o el periódico El Mundo publicaran noticias basadas en filtraciones policiales contra Podemos por encargo de la oposición venezolana. Los WhatsApps de la cloaca, a los que ha tenido acceso Diario Red, revelan además que al menos un miembro del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, el entonces titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba implicado en esta operación. ¿Cómo es posible que hubiera esta alianza entre poder mediático y poder político en lo que refiere a la guerra contra Podemos, Rafa? Bueno, yo es que creo que ese es uno de los debates que se tiene que abrir en nuestra sociedad. Es decir, hay un poder mediático concentrado que no se corresponde con el pluralismo político de la sociedad y que se convierte en un operador político que además intenta subvertir el proceso democrático. Y creo que eso ya está poniendo las cosas en un punto en el que, lógicamente, hay que plantearse qué respuestas se pueden dar desde el ámbito democrático. Es decir, el hecho de que no existan 3/3 en el reparto de lo que viene a ser el espacio mediático, en el que haya un tercio privado, un tercio público y un tercio comunitario, eso es lo que permite que el poder económico concentrado pueda convertirse en un actor político por encima incluso de los partidos políticos, determinando hacia dónde tienen que ir las cosas, cuáles son los temas que se discuten y destruyendo personas desde el punto de vista civil, que eso es un poco también el objetivo que ha tenido toda esta campaña, que yo quiero insistir. La policía política siempre ha tenido como una de sus estrategias la intoxicación. Y eso lo estudiaron de Conesa y lo estudiaron de aquellos que crearon la policía política en España y siguieron funcionando, lo que pasa que al servicio de intereses privados. El problema es que esos intereses privados tienen intereses políticos y lo que no les interesa es que en el Estado se defiendan los intereses de las mayorías sociales y evidentemente se van a resistir con uñas y dientes, utilizando la línea editorial y utilizando toda la batería mediática, porque los dos grandes complejos mediáticos de este país han apoyado, es decir, primero salen en los periódicos y luego van de una a las teles. Y eso creo que hay que pensar cómo podemos hacer que esos actores no sean los que determinen la agenda política del país. ¿Andrea? Sí, lo insólito es estar tomando la consideración de un ministro del Interior que era guiado por un santo, ¿no? Que era el que le decía dónde tenía plaza de garaje. ¿Eso es realmente serio? En una democracia representativa, en un nivel de partidos políticos. Bueno, el santo era el que le indicaba cómo marcar a los demonios que venían a moverles el cotarro. Y sigo hablando de la impunidad, porque ese señor que mintió, que acusó, no fue en ningún modo procesado ni por calumnias, ni por injurias, ni por otro tipo de perjuicios que provocaron en la gente, no solamente en el partido de Podemos, que era el eje y el centro de su odio, sino también a la sociedad civil, porque la sociedad civil es engañada cuando hay medios de comunicación que tienen un interés que sobrepasa absolutamente el poder de comunicación. Su objetivo es, bien como decía la compañera, la desinformación de determinado tipo de noticias para orientar de una manera u otra al conjunto de la sociedad civil, de inducirles ideas que son absolutamente improbables, disparatadas y mentiras. Entonces estamos basados en los medios de comunicación sobre mentiras. En ese momento, el gobierno del Partido Popular sobre un santo que avalaba mentiras, el San Marcelo bendito del aparcamiento. Digo esto como risueño y el tema de un presidente que decía que el vecino quiere que el alcalde sea el cuidador de las ovejas y que los vecinos se van a ocupar de todo. Bueno, realmente con todo este circo que nos muestra, yo creo que, como diría Julio Anguita en su momento, que nos están mostrando la payasada por acá y por abajo van construyendo esas mentiras
esas acusaciones, es echar al campo todas las infamias que puedan contra un partido, contra una persona, lo que sea. Yo creo que esto también demuestra la diferencia entre la teoría y la práctica. En la teoría siempre hemos tenido claro, en la izquierda transformadora, que el Estado, cuando se intenta transformar la sociedad, reacciona y que los medios de comunicación funcionan como actores políticos. Lo que pasa es que hasta que no lo experimentamos, hasta que no lo hemos experimentado de una forma tan cruenta en España, no nos hemos dado cuenta de las implicaciones. Y uno realmente, por muy inteligente que sea, no termina de estar preparado para este tipo de cosas. Además, todas las críticas que podemos hacer a la falta de pluralismo mediático en relación con el pluralismo político de España no es una cosa solo que diga Podemos ni nadie de Sumar, sino que ha dicho el Partido Socialista en plena campaña. Sánchez lo criticó y se le machacó mucho por decirlo. En la entrevista que hiciste recientemente a Ábalos dijo que eran los verdaderos actores políticos de la sociedad. O sea, lo hagan por mayor convicción o por mayor oportunismo electoral para acercar a las bases de la izquierda, hasta el propio Partido Socialista empieza a reconocer esto. Aunque sí que es verdad que tener claro una cosa, los medios de comunicación son actores políticos, determinan hasta cierto punto, porque los medios de comunicación intentaron que no hubiera un gobierno de coalición en este país y al final terminó ocurriéndolo a un coste muy alto, y un sufrimiento muy alto que, entre otras cosas, no solo acabó con la deshumanización fuerte que tuvieron muchos dirigentes de Podemos, sino que acabó con la destitución del secretario general del Partido Socialista. O sea, al final, yo quiero decir, los medios de comunicación son actores políticos que influyen mucho en la sociedad, pero no podemos caer en un determinismo radical y extremo, porque si no podemos llegar a la conclusión de que no se puede transformar la sociedad. Y eso es una cosa peligrosa y creo que tenemos que analizarlo. Es muy importante que esto sirva para reflexionar, para que en el futuro intentemos cometer los mínimos errores posibles, porque se van a cometer. Somos humanos, nadie lo va a hacer perfecto, y saber cómo actuar políticamente en el nuevo escenario. Esto es lo importante, que esto sirva para reflexionar, que no sirva para atacar a otros compañeros de espacio, sino que sirva para avanzar políticamente y hacer las cosas mucho mejor. Yo creo que ese es el objetivo y con los años tendremos que teorizar mucho qué es lo que ha ocurrido con Podemos y con la izquierda española en estos años. Sara. Bueno, antes he dicho que estos son daños colaterales a todo el colectivo de la prensa, pero me gustaría hacer un paréntesis y decir que no a todo el colectivo de la prensa nos afecta igual, porque por supuesto aún existen medios de comunicación que aspiramos a la independencia, que estamos muy lejos de estas cloacas y muy lejos de todas estas mentiras burdas fabricadas para intoxicar a la población y para condicionar el voto en unas elecciones. Por supuesto que todavía existimos o intentamos existir medios independientes, y para ello os pido a todos desde aquí que sigáis colaborando con la prensa independiente de la manera en la que podáis, y que entendáis que nosotras para funcionar de una manera independiente tenemos que vivir al margen de los poderes políticos y de los poderes económicos, y que solo obtenemos financiación a través de las socias. Y bueno, esto es importante, ¿no? Que tengamos en cuenta la responsabilidad que tiene la ciudadanía para que sigan existiendo medios libres. Y luego, nada, a mí me gustaría destacar que igual es el momento de decir que detrás de esta operación, como decía la compañera, está Jorge Fernández Díaz, y que Jorge Fernández Díaz hoy está acusado por la Fiscalía y le piden 15 años de prisión por la operación Kitchen. O sea, estamos hablando de que un exministro puede acabar en prisión con una petición bastante alta, lo cual, bueno, pues también hay que decir las cosas buenas, ¿no? Que igual el aparato judicial avanza lento, pero en este caso parece que avanza. De hecho, el primer juez que ha acabado en la cárcel precisamente fue por la persecución a Vicky Rosell, ¿no, Rafa? Sí, fíjate, además es un dato muy interesante porque te permite analizar un poco cómo ha sido el proceso político, ¿no? Y Vicky Rosell fue elegida el 20 de diciembre de 2015, era una persona de muchísimo prestigio en la judicatura y apuntaba a la posibilidad incluso de que en caso de un gobierno de coalición pudiera llegar a ser ministra de Justicia, con lo que todo eso suponía, ¿no? A partir de ahí, incluso ganar las elecciones al Partido Popular en Canarias. Y ahí, claro, hay un planteamiento mafioso impulsado por el ministro offshore Soria y que se opera a través del juez Alba, y ella no se pudo presentar el 26 de junio. Las elecciones 6 meses después no se pudo presentar. Y ahí se produjo, decían, cuando nos presentamos conjuntamente con Izquierda Unida en esas elecciones, nos decían, habéis bajado por juntaros con los comunistas, ¿no? Y claro, nosotros, el análisis que hacíamos es que nos había hecho mucho más daño el hecho de que todos los medios de comunicación con artillería pesada nos hubieran estado diciendo por todo tipo de barbaridades en todos los titulares, en todos los medios de comunicación,
y nos hubieran bajado a uno de nuestros referentes. O sea, a uno de nuestros referentes con una manipulación en la que se le estaba acusando de barbaridades en su ejercicio profesional, que además no tenía tacha y había sido, bueno, pues reconocido por todo el mundo que era un ejercicio profesional muy bueno, ¿no? Y muy comprometido además con los derechos humanos, cosa bastante poco habitual dentro de lo que es la propia judicatura. Yo creo que ahí hay algo de fondo que tenemos que pensar, es decir, y en eso estoy de acuerdo con Sara. Yo creo que hay un elemento que depende de todos y cada uno de nosotros, que es que hay que militar los medios de comunicación. Es decir, necesitamos ser conscientes de que si queremos medios de comunicación que rompan el bloqueo mediático, vamos a tener que sostenerlos como los han tenido que sostener los sectores populares históricamente. Y eso, más allá de que pidamos un cambio en la regulación, que pidamos la desconcentración, que pidamos la apertura de los medios a sectores comunitarios en el propio espectro audiovisual, pero que al mismo tiempo hay que empujarlo, porque además va a ser un elemento de democratización clave. Yo creo que en eso también es muy importante que pensemos y que dejemos a las claras cuál es el papel político que juegan los dos grandes poderes concentrados de los medios de comunicación. A3 Media y Mediaset hoy están conformando un consenso político que pone en cuestión los resultados electorales para empezar. Y es cierto que hay una cosa que se ha comentado antes, y con esto termino, que me parece muy, muy importante, y es que se les puede ganar, se puede dislocar eso. Es decir, y eso se demostró con el gobierno de coalición. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta una cosa, que ellos saben que pasó el balón, pero se han llevado unos cuantos jugadores por el camino. Es decir, y eso también creo que nos tiene que dar a reflexionar. Es decir, hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que generar una cultura en la que no se entregan los prisioneros. No sé si me explico. Es decir, creo que nosotros necesitamos construir una lógica de fraternidad cuando se producen este tipo de procesos que nos permitan afrontarlos, porque este mensaje no es solo para los que caen, sino para los que no se deben incorporar al proceso político. Es un mensaje disciplinador de no te metas en fregados porque te van a pasar cosas malas. Y frente a eso tenemos que construir una lógica que acoja, que acompañe y que sea capaz de apoyar a la gente que sufre ese tipo de acciones, ¿no? Andrea. Sí, coincidiendo y agarrando el hilo de Rafa, yo creo que es verdad que hay que construir un camino paralelo a los medios de comunicación oficiales, sistémicos, donde indican, empujan, inducen a la opinión pública con determinado tipo de titulares, con determinado tipo de mentiras, la manipulación que hacen los medios de comunicación y que para algunos se les ha caído ahora lo del país y lo del mundo. Bueno, el mundo hace mucho tiempo ya que está en el basurero, pero el país era todavía mantenido por alguna gente del PSOE. No puede ser, no puede ser. Hoy tienen que admitir que el país se ha metido a jugar en el barro, con las mismas armas que tenía el mundo y personeros que mejor no nombrarlos. Creo que es verdad que hay que construir una cuestión alternativa a todo eso. Los medios alternativos dan ejemplo de ello, pero que no nos guíen lo que los medios de comunicación desinforman o inducen, sino construir en forma paralela lo que nosotros queremos, los principios, la ética, la utopía que perseguimos, seguir caminando en ese lugar. Ahí vamos, con la verdad por delante, aun cuando tengamos que decir nos equivocamos. No escuchamos desde hace años a la izquierda decir nos equivocamos, hicimos esto mal. Y por supuesto, tocan a uno y nos tocan a todas. Alguna vez eso lo aprenderemos, pero parece ser que lo nuestro tenemos una condición innata de la izquierda, que es desmembrarnos por un lado, por el otro, crear club de unos, de otros, y nos olvidamos realmente y desdibujamos de esa manera quién es el que está enfrente, que él lo tiene clarísimo, a toda la izquierda. No va a hacer diferenciaciones si son más institucionales o si somos menos institucionales. Yo creo que lo que hay que hacer es crear desde la sociedad civil un cuestionamiento frontal al sistema.
ver después cómo nos metemos en las instituciones, porque si en las instituciones hay que sentarse con Villarejo, por ejemplo, o con cualquiera de estos delincuentes y criminales, realmente creo que a nadie le daría el estómago ni debe darle. La judicatura avanza lentamente. Bueno, Jueces por la Democracia prácticamente no avanza desde hace años. Se siguen manteniendo ahí como un baluarte, pero son muy pocos. Fiscales progresistas también fueron afectados por las olas políticas y por la difamación de unos y de otros. Mencionabas lo de Marina Rosell, efectivamente fue terrorífico, pero también lo de Delgado, de Dolores Delgado, de la Audiencia Nacional. La secretaria, en su momento, del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde se llevaron a cabo los juicios más importantes contra el genocidio en Argentina, contra el genocidio en Chile, etc. Dolores Delgado iba para ministra de Justicia también en una tirada de cartas posterior, pero le encontraron al marido, al exmarido, lo que sea, todo lo posible para desautorizarla. Lo increíble es que a la izquierda le encuentran todo y a la derecha le permiten todo, inclusive que mientan sobre mentiras, que sigan manteniendo mentiras. O esto, ¿no es esperpéntico que haya un ministro que diga que lo guía un santo para estacionar? Es para levantarse y irse, perdón, para eso me voy al circo, que no maltraten animales, me voy a un circo acrobático de magia. Pero ¿no es esperpéntico decirle todavía señora ese? ¿No es esperpéntico que haya gente que tenga la categoría de señorías y sean promotores del odio, de la venganza, del franquismo? Realmente, ¿por qué no construimos un lenguaje donde estén los principios primero? A ver, a Abascal nunca, al PP casi nunca, mejor que no, nunca. Y así sigamos estableciendo ese tema. No nos vayamos a una comisión en el Parlamento o tengamos que votar junto al Partido Popular. Y bueno, muchísimo, no cuento a la gente de Vox porque con esos no hay que votar, ni caminar, ni mirar, nunca. Voy a leeros literalmente cómo el 20 de abril de 2016, a las 11:42 horas, Eugenio Pino decía: es necesario, según nuestras fuentes, que se ha de darse a la prensa por interés de la oposición venezolana, sea el mundo o el país. Este era el interés de la oposición de Venezuela, compinchada con los elementos de la cloaca contra Podemos, y es que lo exigen para seguir colaborando. Francisco Martínez responde: por eso no habría ningún problema, descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro. Es decir, utilizaban a su antojo estos dos medios de comunicación, diciendo que no había ningún problema para utilizarlos como ariete contra un partido político. René. Pues a ver, esto está claro. Venezuela se ha utilizado políticamente a nivel nacional. Mucha gente de que hablaba de Venezuela, o incluso muchos políticos que hablaban de Venezuela, no tenían ni idea de dónde estaba Venezuela, incluso en el mapa, ni sabían qué historia política ha tenido allí, y lo utilizaban políticamente para crear daño aquí. Eso es algo evidente. Es como si nosotros nos podemos constantemente a decir ahora que Ayuso o Feijóo son genocidas o cómplices del genocidio directamente por sus declaraciones. Es que si nos ponemos en esa lógica política no vamos a llegar a ningún sitio, y eso no es serio. Aunque sobre lo que se ha comentado sí me gustaría decir alguna cosa. Yo creo que lo que estamos viviendo aquí tiene el siguiente drama. Hay un drama y hay una paradoja, que es que esto que es tan escandaloso para la democracia no es algo que la sociedad esté atento a ello. Y no se puede solo atribuir a que los medios de comunicación tradicionales, evidentemente, y los oligopolios mediáticos no hablen de ello, sino que también hay que preguntarse qué ha ocurrido en el camino para que algo tan importante, para que un actor político como Podemos, que se le ha hecho tanto daño, actualmente se viva como que es una cosa que no hay que atender, o que la propia sociedad, si lo escucha, lo ve como algo que, sin más, o lo rechaza o le genera indiferencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Qué ha pasado políticamente ahí, más allá del ataque de los medios? ¿Qué frustraciones se han generado en la sociedad? ¿Qué expectativas se generaron y se rompieron? Esas son cosas que habrá que analizar también. Y sobre lo de militar en medios de comunicación, estoy muy de acuerdo, pero creo que siempre hay que tener una cosa clara, más allá de militar en medios de comunicación. Las nuevas generaciones ya están en otra zona, están en otro sitio. Hay que hablar de cómo funcionan las redes sociales, la cantidad de dinero que mueven, la cantidad de gente que hace política dentro de las redes sociales y cómo la extrema derecha ahí nos lleva a la ventaja.
Y allí no es que sean oligopolios mediáticos que actúen, sino que muchas veces son esto de las startups o personas individuales que constituyen marcas personales que dan mensajes muchas veces o de extrema derecha o mensajes pro sistema de emprendimiento neoliberal. Esto también hay que atacarlo. O sea, el análisis de izquierda no puede ser solo el tradicional, que creo que tiene que ver con una cuestión generacional que es lógico. Y la gente más mayor podrá actuar. No es una cuestión individual. Eso, hay un libro muy interesante de un periodista New Yorker que estuvo haciendo un trabajo muy interesante sobre cómo funcionan las redes de extrema derecha en Estados Unidos. No son grandes, no son mucha gente suelta. Es un ecosistema, y es un ecosistema donde hay multimillonarios detrás. O sea, seamos serios y asumamos lo que tenemos enfrente, ¿no? Es decir, que uno de los impulsores de ese ecosistema en Estados Unidos era el creador de PayPal. O sea, que no era un chavalito que tenía una startup en el garaje de su casa, sino que ahí hay un ecosistema que obviamente es capaz de implementar esa línea poniendo en juego todo el ecosistema, que es donde se incluyen todas esas individualidades de las que tú hablabas. Pero es muy importante que entendamos, para poder saber a qué nos estamos enfrentando, que hay poder financiero detrás de esa lógica de cooptación de las redes sociales, y que eso además ha tenido todo un estudio científico. Ahí está Cambridge Analytica, ahí están todas las experiencias de Bannon, ahí está la manipulación el intento de manipulación de las elecciones en Brasil, es decir, cómo están operando en Argentina. Es decir, ellos no están jugando porque los incel de su casa estén jugando a esto. No, hay una estrategia, hay un ecosistema, y obviamente activan a esos incel para que se conviertan en actores políticos. Pero sin ese soporte lo tendrían bastante difícil. Además, los sesgos de los algoritmos de las propias aplicaciones y de los propios medios también tienen un componente que da mucho para estudiar, y que hoy incluso en Estados Unidos está puesto muy en cuestión cuál es el funcionamiento de las propias plataformas digitales. Es decir, que estamos hablando de grandes monopolios. Es decir, creo que la lógica que hay que pensar es qué vamos a hacer las sociedades frente a los grandes monopolios, los económicos, los mediáticos, los de las telecomunicaciones, ¿no? Y conseguir para que la gente pueda disponer de su propia vida, ¿no? Pero Rafa, no se debe solo a eso. Vamos con Andrea y luego contigo. Pero antes habrá que conseguir que la sociedad pase de un papel activo a lo que lo somete este sistema, esta monarquía parlamentaria, que ya después creo que avanzaremos sobre eso, esta democracia representativa con estos personajes que evidencian que sigue habiendo diferencias sociales ya hoy extremas, de un lado y del otro. Creo que para estar metidos en la sociedad tenemos que a veces salirnos de los medios de comunicación y volver a las asociaciones de vecinos, volver a los barrios y volver a las universidades, a hablar, a platicar, a estar con la gente, cambiar impresiones. No sé, hace poco me llamaron para hablar sobre el genocidio, ¿no? Porque para mí genocidio no es terrorismo de Estado, ni es de una dictadura político-militar eclesiástica, como se fue llamando la dictadura genocida en Argentina. Y lo que me llamaba la atención era que estudiantes de Derecho decían, pero no está legislado el delito de genocidio en el Código Penal español. Y yo decía, hijo, pero existe el derecho internacional, nada más ni nada menos, que es referencia obligada para todos, estudiantes, abogados, jueces, juristas, fiscales y gente común. Es decir, que todo el mundo tiene que tirar de lo que sea, que por algo se escribió el derecho internacional, aunque ahora esté tan pervertido que se apoye ni siquiera ya el Estado de Israel u otros regímenes dictatoriales y mentirosos sobre lo que está pasando. Creo que la sociedad civil no se mueve entre redes. René, ¿me pedías tú? Sí, perdón, sí, que no se mueve entre redes, sino que hay que crear los antiguos lazos sociales, que son los fuertes. Las redes se puede romper el ordenador y te quedaste colgado. Tenés que ver cómo hiciste un disco duro, no. El lazo social fuerte, sabés dónde encontrar a tu vecino, a tu igual, a tu compañero, sabés dónde encontrar también a los enemigos. Ahora sí, René. Voy a decir otra cosa, pero siguiendo el hilo, o sea, yo estoy en parte de acuerdo, creo que es fundamental, pero claro, yo lo miro también de una perspectiva generacional y veo cómo funciona y veo que los actores en redes sociales son actores que construyen una subjetividad nueva.
y tienen un funcionamiento político que influye muchísimo sin necesidad de construir ese lazo directo. Por ejemplo, un chaval joven que se pone a ver el Nude Project o Worldcast o ese tipo de actores que tienen millones de personas que les siguen y no tienen por qué necesidad de salir a la calle para construir un lazo. O sea, tienen una comunidad, lo ha dicho, un ecosistema en Internet con el que encuentran otros iguales, normalmente hombres y que suelen ser jóvenes, que se sienten empatía entre ellos y entonces constituyen ideas políticas que a veces se acercan a la extrema derecha. Entonces, creo que hay que tener como en cuenta las dos cosas porque es que ese mundo está siendo muy importante. Sobre lo de Rafa, yo creo que las dos cosas son complementarias. O sea, seríamos muy ingenuos si pensamos que esto se debe solo a individualidades, porque como bien has dicho, el caso de Cambridge Analytica es totalmente claro que era una estrategia que había detrás para provocar una serie de consecuencias políticas. Pero creo que nos quedaremos cortos si solo analizamos eso, porque es que el nuevo ecosistema que se está creando a veces se crea con individualidades de marcas personales, de personas concretas que logran influir a muchas personas. Por eso ahora funciona mucho mejor, incluso en la política, la marca personal. Y una persona es capaz, llevándolo a casos de aquí, con poca estructura, Yolanda Díaz, con poca estructura, Macron, con poca estructura, Milei, con poca estructura en su momento, Pablo Iglesias. Es decir, el funcionamiento político ha cambiado, entonces todo esto tendremos que analizarlo. Creo que son cosas complementarias, no ser ingenuos, pensar que solo son individualidades, pero ojo porque eso influye y hay un montón de gente que quiere imitar ese tipo de marcas personales y construir discurso que se creen muy independientes, pero no hacen más que reproducir, sobre todo, digo, mensajes de emprendimiento neoliberal que suelen mezclarse con misoginia. Y eso existe y es una realidad que está y cada vez moviliza más gente y no en vano los jóvenes suelen votar más a Vox. Jóvenes, ocurre por algo. Y una cosa más, sobre los lazos de fraternidad y la lógica que crear, estoy muy de acuerdo, Rafa, lo he dicho aquí siempre, pero tenemos que hacerlo por todas las partes. Tenemos que lograr que se haga de una forma adecuada, porque si no, como dijo por ejemplo Monedero en lo que subió ayer en público, quien va a salir beneficiado es el PSOE, y no solo eso, ya no el PSOE, sino que va a salir beneficiada la derecha y va a salir beneficiado actores políticos que nosotros no defendemos. Tiene que ser hecho de una forma empática por todas las partes y no utilizar solo la condición de víctima para hacer política. Es necesario que esa condición de víctima sirva para reflexionar sobre lo que se ha hecho y para avanzar en común. Y tiene que ser, evidentemente, empatía por todas las partes. Y yo creo que en todos los lados hay actores que desean eso, o individualidades que desean eso. Yo eso estoy convencido, en ambos lados. Era el turno a Sara que me pedía y luego Bueno, Rafa. más allá del poder popular y de retornar a las calles, que por supuesto es necesario, creo que hay que reivindicar la labor de contrapoder del periodismo. Claro. Es decir, o sea, es una labor básica, constitucional, y ahí tiene que estar. O sea, los medios tenemos que existir por el mero hecho de desenmascarar. Esa debería de ser nuestra función, inversamente proporcional a lo que están pasando en esos WhatsApps. Nuestra labor debiera ser levantar alfombras y mostrar lo que los poderes públicos quieren ocultar. ¿Qué hubiera sido de la pandemia? ¿Qué hubiera sido de lo que ocurrió dentro de las residencias de mayores si Infolibre no hubiera destapado los protocolos de actuación en los que firmaron miembros del gobierno de Ayuso para que no hubiera traslados de determinadas personas mayores hacia los hospitales, para que murieran en soledad sin ser atendidos? ¿Qué hubiera sido sin la prensa en esos momentos que además eran unos momentos de oscurantismo y unos momentos de tensión y en los cuales estábamos todas a otras? Caótico. ¿Y qué hubiera sido? Yo creo que la prensa, más allá de la unión popular y de volver a las calles y de retornar los lazos vecinales, creo que tenemos una función básica que no se debe de olvidar, y creo que la función de contrapoder es el ejemplo. Claro, el problema es la falta de servicio público, porque claro, eso que hubiera sido de esa denuncia de Manuel Rico y de todos esos protocolos de la vergüenza si hubieran salido en Televisión Española, ¿no? Y si Televisión Española no se hubiera convertido en el gran refugio del acuerdo PP-PSOE, ¿no? Que es la parte más vergonzosa, porque claro, el problema es al final que si tú no das la batalla en el campo de lo cultural, la derecha la gana. Porque ellos sí están dándola, y creo que además en eso tenemos que verlo tanto en los medios de comunicación habituales como lo que son el ámbito de las propias redes sociales, en las que la lógica porforvista hace que parezca que hay un montón de elementos que están sueltos cuando todos responden a una misma estrategia. A mí me parece que ahí hay que darle bastantes vueltas a la cosa. Ahora bien, creo que hay una reflexión que tenemos que hacer, que es cómo nos ha afectado, a pesar de que durante la pandemia se han puesto en valor los servicios públicos, cómo ha afectado socialmente esos 3 años de aislamiento en cuanto a la destrucción de lazos sociales. Creo que eso ha tenido un impacto en el fomento del individualismo muy fuerte, y el haber dejado solo la ventana de las pantallas para poder relacionarse socialmente, ¿no? Y ahí hay toda una labor
que construir, porque sí es cierto que es necesario construir una vida más allá del mercado, que era, yo creo que lo que estaba planteando Andrea al principio. A mí me parece que es un elemento clave, es decir, y eso tenemos que darle muchas vueltas, porque la historia del neoliberalismo en Europa no ha sido tanto la destrucción de los servicios públicos que se han conseguido mantener, sino la destrucción precisamente del movimiento popular, de las redes sociales entendidas desde lo presencial, desde la articulación, ¿no? Cuando tú quieres tener ocio hoy en un barrio o en un pueblo en cualquier parte del Estado, se ha perdido mucho de ese tejido que hacía que más allá de lo que hiciera el Estado, la gente tenía capacidad para poder determinar su propia vida, ¿no? Y ahí yo creo que hay una tarea sin duda clave.